Cruz Azul, otro equipo puntero en la tabla, también pierde hoy. Una racha de partidos importantes ganando. Y Pachuca, en verdad, su segunda victoria al hilo, ya le ganó a Toluca, ya le ganó a Cruz Azul. Qué barbaridad, le gustan como los equipos que van arriba en la tabla, pero ojo, aquí hay que destacar algo. Los errores le costaron muchísimo a Cruz Azul y de hecho no sabía si aquí en el análisis hacer un top de los errores más groseros o de las atajadas de Carlos Moreno. Qué barbaridad lo de el portero de Pachuca. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Carlos Moreno, a Kennedy y Christian Everett, 2 de Pachuca, 1 de Cruz Azul. En lo peor ponemos a Salomón Rondón, Carlos Rodríguez y José Paradela, 1 de Pachuca, 2 de la Máquina. Pasamos a lo táctico, te explico. Pachuca arrancó con su 4-2-3-1 y Cruz Azul con el 3-4-2-1 o el 3-4-3, como tú lo quieras ver. Vaya, aquí te voy a explicar rápido. No había pasado ni siquiera 5 minutos. Es más, todavía ni nos sentábamos ni nos acomodábamos en la sala, en la cama, en el baño, donde tú quisieras. El tema es que recibe el balón Gudiño, se abren los centrales, de igual manera Moreno hace el recorrido, Salomón Rondón cubre este hueco que quedaba, Idrisi y Kennedy venían retrocediendo y aquí Gudiño le da un pase, vaya, con Moreno a espaldas, dándole la espalda por completo tanto a Gudiño como a la jugada. Le dan un balón, Kennedy toma ese balón que quedó ahí perdido y simplemente define tratando de cerrar algo, pero párale de contar. Y de aquí mucha presión que se le estaba metiendo a Gudiño, porque sí se alcanzaban a escuchar ciertos abucheos o silbatazos cuando pues ya tenía el balón el portero, y no lo entiendo. Digo, ha dado mucho a la máquina, un error cualquiera lo puede cometer. Al final de cuentas ya ibas perdiendo 1-0 muy pronto en el partido. ¿Qué empezaba a suceder con Cruz Azul? Que no se veía nada cómodo. De hecho, aquí lo de Everett y lo de Rodarte también bajaban demasiado y prácticamente era un cantado 5-4-1 porque tenían que retroceder muchísimo tanto Lucas Romero, Paradela, Charlie, etcétera. Y aquí teníamos a Nico Ibáñez orbitando demasiado entre los dos centrales. ¿Qué pasa con esto? Que naturalmente sacan de igual manera a Rodarte. Meten en este costado Omar Campos, los adelantan un poco y creo que aquí es donde empezamos a ver una mejor versión de Cruz Azul. ¿Por qué razón? Porque Everett no solo metió el gol, el tipo iba y te competía por todos los balones. Ahora, ¿qué hacía Pachuca por su parte? Y esto es muy interesante. Cuando trataban de sumarse tanto Romero como Paradela, aquí era genial porque los centrales eran los que hacían la presión. ¿Y quién se encargaba de Nico Ibáñez? Lo que estaba haciendo Rivera era sensacional porque permitía que tanto Víctor Guzmán como Elías Montiel subieran, ayudaran al equipo o al tridente que estaba buscando gol. Y aquí Salomón Rondón creo que era el más perdido en cuanto a los jugadores, porque sí, hacía buenos movimientos, pero casi siempre, por respetar el esfuerzo que hacían Víctor Guzmán, que se interiorizaba Kennedy, de igual manera Idrisi y demás, Salomón Rondón rara vez tocó el balón, y en alguna situación donde se buscó incluso un tiro a la portería, simplemente quedó pues fuera de lugar. Las situaciones, Kennedy mandando un partidazo, Idrisi también un partido lejos de lo que nos tienen acostumbrados, pero bastante decente, llegando a línea de fondo, obligando a que la saga se complementara aquí una línea de 5. Y ojo, este hueco era sumamente aprovechado por los laterales de Pachuca, tanto el tema de Brian García, él de verdad se inventó un partidazo, el tipo recuperaba, interiorizaba, Idrisi completaba, de verdad esto es sensacional. De igual manera aquí el tema que hacía Sánchez, recuperaban mucho aquí los balones y por eso casi no se notaban ni la participación de Luca ni de Paradela en la generación de ataque. Tenían que bajar demasiado para desde aquí llevar el balón y se perdían muchísimo. ¿Qué sucede? Que cuando empieza a retroceder Pachuca, naturalmente retoma esa especie de 4-4-2 para defender Everett, y de igual manera aquí ya Omar Campos en el terreno de juego empiezan a subir más. Nico Ibáñez obliga a que los centrales se cierren, y entonces aquí sí es importante de que otra vez Jeremy Márquez se queda un poquito metido entre centrales. Carlos Rodríguez, que para mí tuvo un partido flojísimo, pero al estar siempre detrás del 9 obliga a que la contención también se amarra ahí, simplemente jalan a la saga, y entonces aquí Everett por medio de un rebotadero llega a línea de fondo y él solito a escasos 30 centímetros de la portería, y Carlos Moreno termina metiendo un gol. Y Carlos Moreno, miren que ya había sacado hasta 3 jugadas bastante buenas, pero ahí sí ni se dio cuenta. Bueno, Carlos Moreno
una hasta de cabezazo la sacó. Imagínate nada más el espectáculo que estaba dando, particularmente en el primer tiempo. En el segundo fue más jugar su área, tratar de complementar y demás. ¿Qué sucede con todo esto? Que ya ibas 1-1, ok, la máquina empieza a replegarse de una manera un poquito más presente y ya no tenía ningún reparo en defender con la línea de 5-4 y de igual manera aquí Nico Ibáñez, pero iban pasando los minutos. Se generó una especie de 5-3-2 porque también metieron al Toro Fernández y ya tenías un 5-3-2 más fijo, pero con una línea de 4, 2 contenciones que prácticamente ya no te dejaron hacer nada. ¿Qué hizo Pachuca en respuesta? Siguió con la idea del rombo en ataque, pero ya no permitía que Jeremy Márquez estuviera tan, digamos, tan metido en esta línea, detrás de Elías Montiel y de igual manera de Rondón. ¿Qué pasa con todo esto? Que ok, complementan y suben como dos ejes de ataque, a veces Víctor Guzmán, a veces Elías Montiel, Rivera y en este caso Víctor Guzmán, el que estuviera más cerca, Elías o Víctor Guzmán junto con Rivera tapaban aquí esta línea, pero Idrissi y de igual manera Kennedy, ya cuando entró Quiñones, exactamente lo mismo, interiorizaban mucho. Justo en este tipo de jugadas, por tener una gran cantidad de elementos en ataque, cerraban líneas. Y fue aquí donde Kennedy condujo el balón desde quién sabe dónde, se quitó a uno, se quitó a dos, se quitó hasta un compañero y aquí, justo en el borde de la media luna, sacó un tiro. Gudiño no la vio pasar. De esos balones que se te van alejando, una comba hacia afuera sensacional. Qué golazo metió Kennedy y aquí la máquina ya no tuvo capacidad de respuesta. Sí, tenía una posesión, pero ya no estaba. Y ojo, aquí hay que destacar algo. ¿Cómo se nota en Cruz Azul cuando no está Eric Lira? Tanto así que ya después lo tuvieron que meter, sí, y se empezó a ver más orden aquí. Incluso Charlie se veía más liberado, trataba de generar cambios de frente, los laterales subían más, ya era más un ida y vuelta acostumbrado a lo que por lo regular maneja el Arcamón. Se nota la ausencia de Eric Lira demasiado. ¿Qué hizo Pachuca? Cerrar líneas y sí, ok, tus delanteros están presentes, pero simplemente los encerramos entre central y lateral y mi contención ya bajaba un poquito más fija con dos elementos. Pachuca simplemente estuvo resistiendo un poco más de acuerdo a su bloque que plantaba con el 4-4-2 para defender y de inmediato salían con el 4-2-3-1 para generar jugadas ya en progresión. ¿Qué pasa? Que aquí Rivera se alocó, le metió un patadón al Toro Fernández, se va expulsado. ¿Y qué hizo Pachuca? 4-4-1, simplemente cerró líneas, digamos que hasta le regalaba la posesión y bandas a Cruz Azul. Se venían muchos cambios de juego, pero tampoco es que estuviera sufriendo muchísimo Pachuca y al final de cuentas le saca un muy buen resultado a la máquina por un error que miren que hicieron una cantidad grosera de errores en el primer tiempo y de igual manera un golazo de Kennedy. ¿Qué te digo? Pachuca, vaya, es la Liga MX, no hay que entenderla, hay que quererla. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.